Buenos días amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema, la gestión de riesgo interesados en proyectos urbanos e interurbanos. Los integrantes del grupo son Leonidas Yuccha, Christopher Salazar, Alexandra Arce, Carmen Alviar y Solange Santiana. Para la siguiente presentación hemos tomado en cuenta tres estándares. La guía de gestión de riesgo de proyectos según el Washington State Department of Transportation, la guía de riesgo para transporte de la Federal Highway Administration y los Guide Maps Project Management and Stakeholder Engagement Handbook de la European Commission. Según la guía de gestión de riesgo de proyectos, el proceso de la gestión de riesgo en proyectos cuenta de los siguientes pasos. Primero, planificación de la gestión de riesgo. Segundo, identificación de los riesgos. Tercero, análisis cualitativo de los riesgos. Cuarto, análisis cuantitativo de los riesgos. Quinto, respuesta al riesgo. Y sexto, monitoreo y control. La guía de gestión de riesgo de proyectos busca uniformidad en las actividades de gestión de riesgos del proyecto. También tenemos técnicas y herramientas para la gestión de riesgo del proyecto, que nos permiten obtener requisitos de datos para la entrada y salida de análisis del riesgo. La función de gestión de riesgo del proyecto en la gestión general del proyecto nos permite obtener una orientación sobre cómo responder proactivamente a los riesgos encontrados. Dentro de las técnicas y destrezas que vamos a presentar, en la planificación de la gestión de riesgo podemos encontrar lo siguiente. Introducción a la gestión del riesgo del proyecto, valor de la gestión de riesgo del proyecto, proceso de gestión de riesgo del proyecto, un esfuerzo inteligente, lo que significa un menor riesgo. Declaración de la política, planificación de la gestión de riesgo del proyecto, cómo planificar la gestión de riesgo del proyecto. Dentro de la identificación del riesgo, obtenemos tres parámetros importantes. Primero, es la identificación del riesgo a lo largo del desarrollo del proyecto. Para esto, nosotros tenemos las siguientes técnicas. Lluvia de ideas, línea de base de lecciones aprendidas, y finalmente, identificar los eventos del riesgo a través de herramientas como la estructura de desglose de riesgo del proyecto y una matriz de probabilidad de impacto para clasificar los riesgos encontrados. Tercero, el análisis cualitativo de los riesgos. Para esto hay que reunir al equipo del proyecto y las personas apropiadas para discutir el proyecto, revisar la información de riesgo de la etapa de identificación de riesgo. Analizar el riesgo con el grupo. Evaluar la probabilidad de que ocurra el riesgo, preguntando al grupo si han encontrado eventos significativos. Y priorizar los riesgos según las bases y los resultados ya antes mencionados. Como podemos observar, en el siguiente gráfico obtenemos un mapa de calor en donde nos permiten, según la probabilidad de impacto, determinar en qué riesgo está ubicado el proyecto. Cuarto, análisis cuantitativo del riesgo. El análisis cuantitativo es generalmente conocido por un experto en riesgos de costos de la Oficina de Análisis y Estimación Estratégica, a veces aumentando por el personal de consultoría y en colaboración con el gerente de proyecto. Es importante para esta sección poder realizar entrevistas que nos puedan dar un formato mucho más formal, como reuniones en grupo, más pequeñas y talleres que nos permitan obtener resultados mucho más importantes. En esta sección, como pueden observar, tenemos herramientas como el análisis de Monte Carlos, en donde nos permiten obtener de manera mucho más representativa datos que nos aseguran que el riesgo está siendo evaluado. Quinto, respuesta ante el riesgo. En esta sección nosotros encontramos los siguientes parámetros. Primero, obtenemos que hay 5 y 6 respuestas ante el riesgo. Primero, evitar el riesgo. Segundo, transferir el riesgo. Tercero, mitigar el riesgo. Cuarto, explotar el riesgo. Quinto, compartir el riesgo. Y sexto, desplazar el riesgo. Finalmente encontramos monitoreo y control del riesgo. En esta sección podemos ya, usando las herramientas de matriz, de probabilidad de impacto, de respuesta y de mitigación a los riesgos, entender cuál realmente va a ser nuestra ponderación y cómo nosotros podemos finalmente responder totalmente a los riesgos encontrados. Entre las fortalezas y debilidades, el plan de gestión de riesgos de la WSDOT tiene parámetros muy similares a la guía de gestión y buenas prácticas de proyecto de la PMBOK. Lo que como desventaja tenemos
No se describen los procesos sobre los interesados del proyecto, lo cual todavía permanecen sin responder. A continuación, nosotros vamos a explicar un caso del Federal Highway Administration, que se trata de la gestión de riesgos en transporte. El informe combina una discusión de las prácticas comunes y estudios de casos ilustrativos de hombre-gestión de riesgo, esta relación que se vive en Australia y Europa, con un análisis crítico sistemático de la aplicabilidad de estas técnicas a los organismos y la cultura de los Estados Unidos. Siempre que sea posible, en paralelo, algunos ejemplos se proporcionan para amplificar las técnicas que son directamente aplicables. Este informe comienza con una discusión de estrategias y herramientas que son comunes en las agencias, tanto en el escáner de gestión de riesgo como en otros. Seguidamente se analizan las aplicaciones de gestión de riesgos a nivel de agencia, los programas y los proyectos. El documento concluye con recomendaciones para el desarrollo de la práctica de gestión de riesgos en el sector de la transportación en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de riesgo para transporte? El propósito de este análisis fue examinar los programas de gestión de riesgo y las prácticas de otros países que evalúan activamente los riesgos del rendimiento del sistema de transporte y administrarlos a través de un proceso de gestión de riesgos. Los objetivos de exploración eran para documentar las lecciones aprendidas de los organismos públicos que se administran los programas de gestión de riesgos maduros bajo una variedad de estrategias programáticas y métodos de entrega de proyectos, y las utilizadas por los organismos internacionales son la información clave obtenida mediante esta exploración. ¿Cuál es la estructura de esta presentación? El capítulo 1 nos va a hablar de la introducción. El capítulo 2 de las definiciones comunes como estrategias y herramientas para la gestión de riesgos. El capítulo 3, la gestión de riesgo de la agencia. El capítulo 4, programa de gestión de riesgos. El capítulo 5, la gestión propia de los riesgos del proyecto. El capítulo 6, las recomendaciones e implementaciones. ¿De qué vamos a hablar en la introducción? La gestión del riesgo empresarial formal tiene el potencial para ayudar a las agencias de carreteras porque comunican la incertidumbre, ganan la confianza del público, hacen que el caso del negocio para más fondos públicos, proporcionan un conjunto más amplio de opciones de soluciones viables anteriores al proceso y reparten los riesgos para la parte que mejor pueda para gestionarlos. El capítulo 2, las definiciones comunes como estrategias y herramientas para la gestión de riesgos. Este capítulo presenta las definiciones de gestión de riesgo y las estrategias y herramientas más comunes, porque proporcionan una base para la discusión de la agencia, los riesgos de programas y proyectos en los capítulos que van a seguir a continuación. El capítulo 3, la gestión de los riesgos de la agencia. En la agencia de gestión de riesgos se centra en proporcionar información a los ejecutivos de transporte y del INSPIR, de todas ellas para liderar el cambio en sus agencias. Es rica en ejemplos de cómo las agencias de transporte pueden beneficiarse de un enfoque holístico para gestionar el riesgo de unificación. El capítulo 4. Este programa está dirigido a gerentes y líderes de grupos discipline. Proporciona un enfoque más integral a la alineación de los diversos esfuerzos de gestión de riesgo a través de las agencias de carreteras. El capítulo 5, que es la gestión de los riesgos del proyecto. Aquí se explica cómo la gestión del riesgo del proyecto proporciona a los administradores del proyecto ejemplos claros y herramientas para mejorar su desempeño del proyecto. Y el capítulo 6, por último, son las recomendaciones e implementaciones que proporcionan un marco para los gestores de riesgos de la empresa en los organismos viales. ¿Con qué objeto? Para poner en práctica la gestión del riesgo en sus organizaciones y apoyar el crecimiento de la gestión de riesgos en la comunidad de transporte en Estados Unidos. En cuanto a las herramientas y técnicas, tenemos que para la gestión de riesgos son similares en todo el mundo, utilizando las definiciones ISO 31000 y el proceso de gestión de riesgo como contexto. Se presentan las estrategias de gestión de riesgos y herramientas tales como talleres de riesgo, registros de riesgo, cuantificación del riesgo, mapas de calor y los planes de gestión de riesgo. Estas estrategias y herramientas proporcionan la base para la discusión de las aplicaciones de gestión de riesgo en los organismos, programas y los niveles de proyecto. Dentro de la gestión de riesgo del proyecto, el riesgo del proyecto apoya al programa y a la gestión de las agencias. Los riesgos del proyecto en cascada informan a la agencia sobre los problemas del proyecto que pueden afectar a los objetivos generales de la agencia.
El uso de las plantillas de riesgos estándares ayuda a este proceso. La gestión de los riesgos del proyecto también se pueden utilizar para tomar mejores decisiones en la entrega de proyectos y asignación de los recursos de forma más equitativa. La gestión de los riesgos en los proyectos es un elemento clave para el enfoque de los riesgos de la agencia de forma integral. Dentro de estas herramientas tenemos la matriz de identificación de riesgos, en la cual se detalla la descripción de los riesgos, la zona donde se identifica, las causas que los generan y las posibles estrategias a emplear. Dentro de las orientaciones para evaluar el riesgo se tiene la evaluación de la probabilidad y la evaluación del impacto. En la evaluación de la probabilidad, esto se refiere a la probabilidad de un evento de riesgo clave que ocurra durante un periodo determinado. En vista del enfoque en los eventos de riesgos de alto nivel con implicaciones políticas sustanciales, se acordó adoptar un horizonte temporal de 5 años, según el registro de riesgos institucionales. La escala de probabilidad acordada para este tipo de estudios se presenta en 5 niveles, desde el más bajo, que puede ser de rara ocurrencia, hasta los casi seguros. En la evaluación del impacto, esto se refiere al impacto de un evento de riesgo clave, que se puede dividir asimismo en 5 categorías, comenzando desde insignificante hasta catastrófico. Los impactos pueden ser considerados en un número de diferentes maneras: tiempo impacto, impacto en los costos, en la entrega de los goles o de las metas y el impacto a la reputación de la agencia. Dentro de la matriz de priorización o mapas de calor, una vez realizadas las evaluaciones de probabilidad e impacto, se tiene la matriz de riesgos que permite evaluar la gravedad del riesgo de ocurrencia de un evento para determinar mediante un sistema de puntuaciones de negro, rojo, ámbar o verde, siendo el análisis de la probabilidad y las consecuencias. Dentro de la probabilidad, que sea raro, improbable, posible, probable o casi seguro, y dentro de las consecuencias, insignificante, menor, moderada, mayor o catastrófico, clasificando de acuerdo a los tonos verdes aquellos riesgos bajos, a tonos ámbar aquellos riesgos medios, tonos rojos los riesgos altos y tonos negros los riesgos críticos para los proyectos o para la agencia. El manual de GUIDEMAC cubre los aspectos centrales de la coordinación de un proyecto de transporte, desde las habilidades básicas de la gestión de proyectos hasta las herramientas más complejas y menos familiares, como la forma de dirigir un taller de planificación comunitaria. Se establecen nuevos elementos de buenas prácticas de gestión y de gestión de proyectos y la gama de factores que apoyan dichas prácticas. Estos elementos son aplicables en todas las etapas del proceso de toma de decisiones en la materia de transporte. La presentación de estos elementos en la forma de los radios de una rueda simboliza el carácter interconectado de su influencia, la importancia que debe atribuirse a cada uno de ellos para contribuir a las buenas decisiones de transporte y, en algunos contextos, el carácter dicho de su aplicación. Entre los objetivos tenemos principios generales para mejorar la gestión de proyectos de transporte y la participación de las partes interesadas, descripciones de las técnicas más esenciales de gestión de proyectos, descripciones de las herramientas de participación de las partes interesadas, principales ejemplos prácticos dando consejos sobre la aplicación de las diversas herramientas y técnicas, indicaciones de los costos relativos de diferentes herramientas y técnicas, sugerencias de cómo superar problemas y restricciones que puedan surgir en el curso de la aplicación de herramientas y técnicas, información práctica sobre combinaciones adecuadas de herramientas y técnicas en las diferentes etapas del proceso de toma de decisiones, y por último, definiciones de los términos más utilizados en un glosario. Como las herramientas de gestión de este manual son algunas de las muchas herramientas diseñadas para proporcionar orientación para la gestión y el logro de un proceso de toma de decisiones de transporte exitoso. Se resumen en las 4 fases generales involucradas de la implementación de la gestión de proyectos. Estas fases se describen. La primera fase, alcance, es la etapa inicial de la planificación de un proyecto. Desde el gestor del proyecto y la autoridad de toma de decisiones traza todo el proceso de toma de decisiones. Establecer el equipo central. Es la identificación de personas adecuadas para formar el equipo de gestión de proyectos que acuerdan el proceso de toma de decisiones, los procedimientos a utilizar y los recursos requeridos. Preparación detallada. Es la cuestión en la que se examina detalladamente la preparación de planes de estrategias específicos y la comprensión de los posibles riesgos y barreras.
Y por último, ejecutar el proyecto. Es la fase activa de la gestión dentro del funcionamiento del proyecto. Entre las herramientas de cada una de las fases tenemos, en la fase de alcance, la preparación de gestión de proyectos. Son muchas las circunstancias que pueden desencadenar la necesidad de un proyecto de transporte, como el requisito legal de actualizar un plan de transporte local o un evento particular, como por ejemplo un nuevo estadio de fútbol, que podría requerir una nueva infraestructura de transporte y se deberá hacer de la siguiente manera. Primero, desarrollar un plan de trabajo. Segundo, desarrollar una estructura organizativa. Tercero, gestión de la información. Y cuarto, la calidad. Como segundo paso tenemos establecimiento del equipo de gestión del proyecto. El personal es una parte integral de cualquier proyecto. El proceso de la gestión de personas dentro de un proyecto es uno de los conceptos de gestión de proyectos. El éxito de la gestión y las actividades de compromiso requiere un alto nivel de destreza de todas las personas involucradas en el proceso. Para los proyectos de transporte tiene 4 grupos claves que desempeñan un papel importante en la calidad. Estos grupos y roles de responsabilidades son gerente del proyecto, equipo del proyecto, consultor externo y campeón del proyecto. La gestión del recurso. La gestión del recurso consiste en determinar qué recursos están disponibles para el proyecto y cómo estos recursos pueden ser más eficaces en cada una de las tomas de decisiones del proceso. Aquí consideramos 3 recursos que son esenciales para el proceso de un proyecto: tiempo, habilidades y costos. Estrategia de compromiso. El compromiso es una parte integral del proceso de toma de decisiones. Proporciona la oportunidad para las partes interesadas a una aportación al proceso y permite la toma de conciencia temprana y la propiedad del proceso. Existen diferentes aspectos de la planificación del compromiso que son esenciales de las partes interesadas, el bien integrado y la toma de decisiones del proceso. Primero, preparación de una estrategia de compromiso. Segundo, identificación de las partes interesadas. Y tercero, gestión del proceso de participación. La estrategia de medios es un plan diseñado para manejar la relación entre el equipo del proyecto y una amplia gama de medios organizacionales. Incluye disposiciones para información, para establecer contactos con las organizaciones, de responder a cobertura imprecisa o desfavorable. Para la mayoría de los proyectos, las herramientas más utilizadas son artículo destacado, comunicados de prensa y conferencias de prensa y un paquete de prensa. La estrategia de marketing debería definir la gama de herramientas de comunicación que se utilizarán, así como las técnicas de investigación de mercado necesarias para medir las actitudes antes y después de la actividad de comunicación. En general, la provisión de información objetiva sobre un proyecto de transporte debe preceder esfuerzos para mejorar la imagen del proyecto. Las herramientas de marketing utilizadas son marketing institucional, campañas de información e imágenes, campañas de sensibilización y comercialización individualizada. En gestión de asuntos contenciosos se deben incluir identificar los temas que requieren compromiso, gestión de los resultados y negociación y mediación de terceros. En la superación de barreras, los más comunes son la institución legal financiero, gestión y comunicación. Las estrategias para reducir el impacto de las barreras incluyen gestión fuerte, el compromiso de los funcionarios, planificación para evitar problemas desde el principio y proporcionar suficientes recursos para la solución de problemas. Como monitoreo y control, los elementos claves del monitoreo del proyecto incluyen indicadores de medición, seguimiento del proceso y recogida de datos y almacenamiento de datos. Y por último tenemos la supervisión y evaluación de resultados, que entre otras palabras es medir si se han logrado los objetivos, para lo cual se utilizan 2 métodos. Primero, medición de los indicadores de resultados y la evaluación post-implementación. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, ahora vamos a hacer la presentación del ejemplo práctico de la aplicación. Tenemos el caso particular de la ciclovía en la ciudad de Galve. La ciudad de Galve se encuentra a 170 kilómetros al norte de Estocolmo, esto es en el país de Suecia. Actualmente tiene 90.000 habitantes y en un área de 1.600 kilómetros cuadrados. Es una ciudad con un crecimiento alto de estudiantes universitarios, alrededor de 12.000 estudiantes estudiando varias carreras. Asimismo, es una ciudad con una gran variedad de industrias que actualmente emplea a 40.000 habitantes. Galve es un sitio prometedor para un proyecto de ciclovía, dado que es una tierra plana
con una muy buena red de rutas de acceso a bicicletas. Existían dudas del proyecto dado que la ciudad es muy ancha para el ciclismo. Y hoy por hoy, sin embargo, esa teoría se tiró del piso, dado que el 20% de todos los viajes son realizados por bicicletas. Un grupo de ciclismo fue formado con la administración municipal y se asignó un Project Manager. La primera tarea del Project Manager fue realizar el plan para incrementar la proporción de ciclistas en la ciudad. Una vez realizado el plan, empezaron las campañas para promover el ciclismo y la seguridad vial en el público. El municipio de Galve, la Administración Nacional de Carreteras y el Comité de Salud Pública contribuyeron a los costos de la campaña publicitaria. El Project Manager obtuvo sponsors privados para financiar el déficit que existía para realizar la campaña. La participación del público fue crucial. 7.000 personas formaron parte de la campaña Cicleando al Trabajo. Los líderes del proyecto querían incrementar el ciclismo, pero no los accidentes. Se utilizaron dos técnicas para persuadir al público a tomar las bicicletas y fomentar el uso del casco. El diario más leído de la ciudad mantenía al público al día con las campañas. Adicionalmente, la campaña de pedaleros saludables promueve los beneficios del ciclismo. Al responder cartas de esta manera, se mantenía a raya el criticismo al proyecto. El público participa directamente en las diferentes campañas para que de esta manera exista un mayor alcance al proyecto. Se invitó a compañías a una competencia de quien tenía el número más alto de empleados ciclistas. Las compañías que formaron parte se les dio publicaciones gratis en el diario local. El Project Manager utilizó una variedad de técnicas imaginativas que ayudó a persuadir a los residentes de tomar el ciclismo. Estudió campañas similares e incluyó las mejores técnicas en un plan estratégico. Buscó sponsors adecuados y pudo realizar propuestas a la medida para los mismos, de tal manera que exhibía los beneficios a ellos al momento de aportar al proyecto. Los socios del proyecto creían que ganaban mucho al financiar el proyecto y estuvieron felices por cómo fue progresando. Al asegurar recursos, es importante elevar el interés entre los socios al mostrarles cómo su participación mejora su imagen. El Project Manager realizaba reportes anuales y mantenía reuniones regulares con los socios. Los socios ocasionalmente chequeaban el progreso del proyecto realizando llamadas o enviando emails. Se quería realizar una estadística de accidentes de ciclismo, pero no se pudo realizar dado la falta de fondos que existían. La experiencia en Galve nos enseña que el pensamiento orientado al mercado ayuda a la implementación del proyecto. Un enfoque práctico es necesario. El interés de socios potenciales es crucial. Adicionalmente, involucrar a políticos desde el principio es esencial para el éxito del proyecto. Asegurarse de que todos los socios se sienten involucrados y comprometidos y mantenerlos informados del progreso. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que haya sido de su gusto esta presentación. Hasta la próxima.